Pass them on. All right. Here's to you. Salud. No os decimos lo que es, ¿eh? Parece agua. No. Good morning, everybody. Buenos días a todos. As we continue on our journey of Matthew 9, Al seguir en nuestro recorrido a través del pasaje en Mateo 9, we were focusing yesterday on those who carried the paralytic to Jesus. ayer nos centrábamos en esas personas que llevaron al paralítico a Jesús. And we spoke about a lot of practical ways to carry people to the Lord. Y hablamos de varias maneras prácticas de llevar a las personas al Señor. But once the paralytic encounters Jesus, Pero una vez que el paralítico se encuentra con Jesús, he's encouraged by Jesus, Jesús le alienta he's forgiven by Jesus, y le perdona and he's physically healed by Jesus. y es sanado físicamente por Jesús. And then he is sent out by Jesus. Y Jesús le envía. After Jesus forgives his sins and heals him, Después de perdonar sus pecados y de sanarle, Jesús he says, get up, le dice, levántate, take up your mat, coge tu camilla and walk home. y vete a casa. So there's a sending of those who have been touched by the Lord. Así que aquellos que son tocados por el Señor, existe un envío para ellos. And you remember the man who had several demons in him? ¿Qué tenía, seguro? There was a man Demons, with ok. several demons. ¿Os acordáis de ese hombre que tenía varios demonios en él? And after he was set free of the demons, he actually wanted to get in the boat and go with Jesus. Cuando se vio liberado de los demonios, este hombre realmente quería montarse en la barca y marcharse con Jesús. And it's kind of sad because Jesus won't let him go. Pero es un poco triste, ¿no? Porque Jesús no le dejó que se montara en la barca. And I can see that poor man standing on the beach as Jesus and his disciples are leaving. Y me imagino a ese pobre hombre en la playa viendo cómo Jesús y sus discípulos se alejan en la barca y él allí se queda en la playa mirando. And he's probably saying, why can't I go? Y probablemente se está preguntando, ¿pero por qué no me puedo ir yo? What's wrong with me? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué hay de malo en mí para que no vaya? I don't have any demons anymore. I'm Yo ya no ready to tengo go. demonios, estoy perfectamente. But it says Jesus told him to go home. Pero dice que Jesús le envió a su casa. And the note says that he actually did go home Y en la nota a pie de página realmente se dice que se fue a su casa and told his family all that God had done. y que le contó a su familia todo lo que le había sucedido. But he also went around to the other Greek-speaking villages, the Decapolis, other villages in the area. Pero también se fue por toda la Decápolis, por todos los pueblos de habla griega, contando a los habitantes lo que le había sucedido. I asked a scripture scholar once, whatever happened to the demoniac? Y le pregunté una vez a un erudito de la Biblia qué pasaba con los demoníacos, Did he get a job in New York? con esta persona que consiguió un trabajo en Nueva York. What happened to him? ¿Qué le pasó a esta persona? And my friend told me Y me dijo mi amigo, that there is some evidence to suggest pero que hay pruebas que sugieren that he actually became a leader of a church back in his hometown. que de hecho en su ciudad, en donde vivía, él se convirtió como en un servidor de la iglesia, fundó una iglesia allí. He became what we would call today a bishop, Se convirtió lo que llamaríamos en obispo and gathered many cities around him to become a Christian community. y que muchas de las ciudades a su alrededor se convirtieron al cristianismo y formaron una comunidad. So what must have seemed very difficult for him at the beginning Al principio debió de ser muy difícil para él, ended up bearing great fruit for the kingdom of God. pero él acabó dando mucho fruto para el reino de Dios. Had he got in the boat with Jesus and gone on to the next place, Si se hubiera ido con Jesús en la barca y hubiera ido al siguiente lugar donde iban, that Christian community probably never would have come into existence. nunca hubiera existido esa comunidad cristiana que luego se formó.
So the Lord is saying to us today, Y así que el Señor nos está diciendo hoy, take up your mat coge tu camilla and walk home. y vete a casa. And we all say, I don't want to go home. Y todos decimos, pero yo no me quiero ir a casa. Jesus, I want to stay with you. Jesús, yo me quiero quedar contigo. And Jesus says, I'll be with you Y Jesús te dice, yo voy a estar contigo, at your house. pero en tu casa. So it's not enough to be carried to Jesus. No es suficiente con ser llevado a Jesús. We have to get up and walk. Tenemos que levantarnos y caminar. And most of us have to walk to places that we'd perhaps rather not go. Y la mayoría de nosotros tenemos que caminar a lugares que a lo mejor no tenemos ninguna gana de ir. Welcome to Christianity. Así que bienvenidos al cristianismo. We were saying yesterday how the practical things we have to do to carry people. Ayer hablábamos de esas cosas prácticas que tenemos que hacer para llevar a las personas. But there comes a time when people have to walk. Pero llega el momento en que las personas tienen que caminar. And we have to know in the discernment of the Holy Spirit Pero en el discernimiento del Espíritu Santo tenemos que saber how long do we carry people cuánto tiempo tenemos que llevar a las personas, cuánto tiempo tenemos que pasar llevando a las personas and when is the time for them to grow up. y cuándo es el momento en que esas personas ya crecen y caminan. St. Paul is frustrated in one of his letters. En una de sus cartas, San Pablo está frustrado. It's time to give you meat. Es tiempo para... To give you meat. Es tiempo de que comáis carne. But I can only give you milk. Pero ya seguís bebiendo leche, seguís queriendo tomar leche. You should be farther along, Así que tenéis que seguir adelante y ir avanzando. but you're still spiritually immature. Pero todavía no es el tiempo porque estáis espiritualmente inmaduros. And Jesus says that we're called to bear fruit. Y Jesús dijo... Fruit, la fruta. Yes. Jesus tells us to bear fruit. Sorry. Okay, I understood food. Y Jesús lo que nos dice es que tenemos que dar fruto. Fruit comes from a mature plant. Y el fruto nace de una planta que está madura. So as long as we remain immature, Así que mientras seguimos inmaduros, we might be safe in Christ. podemos estar muy seguros allí con Cristo, But it says that he chose us that we would bear much fruit. pero dice que nos eligió para que diéramos mucho fruto And so glorify the Father through this fruit. y para que diéramos gloria al Padre por este fruto. So along with the gift, Así que junto al don, along with the healing, junto a esa sanación, there comes a responsibility. también llega un momento de responsabilidad. Take up your pallet and walk. Tienes que coger tu camilla y caminar. Take up your cross and follow me. Toma tu cruz y sígueme. Take up your responsibility and get to work. Toma la responsabilidad y ponte a trabajar. They say that if you ever see a butterfly coming out of a cocoon Si alguna vez habéis visto cómo una mariposa nace de un capullo and you see the animal struggling to get out of its y veis cocoon, como que lucha para salir de ese capullo, do not try to help the butterfly out of its cocoon. no intentéis ayudar a la mariposa, hacerle rompiendo para que sea más fácil para ella salir. And people will try to tear it open to give the poor animal a little help. La gente, bueno, sobre todo niños, me imagino, tienden a romperlo, intentar romperlo un poquito para que la mariposa pueda volar antes. If you do that, Si hacéis eso, that butterfly will never be able to fly. esa mariposa nunca va a volar. Because it's as the animal is struggling through this cocoon Porque en esa lucha que tiene la mariposa para salir del capullo, that it forces the fluid into its wings to spread porque them esa out. lucha le hace tener fuerza en sus alas. And without the struggle, Y así cuando tenemos que luchar. the butterfly can never fly. Pero si no le dejamos luchar, nunca podrá volar. I think sometimes as pastoral people, A veces las personas con una responsabilidad pastoral
We don't want to see people struggle. A veces cuando somos pastores o llevamos a personas, no queremos verles cuando están pasando por momentos de lucha. We feel bad to see people hurting. Y porque nos sentimos mal cuando vemos a la gente que está como sufriendo. But to always try to save people from struggles isn't necessarily helping them. Pero no siempre el ayudar a una persona, el hacerle más fácil para esa lucha, es algo beneficioso para esa persona. If you reflect in your own life, En vuestra propia vida, si reflexionáis, it's usually during the storm that we grow closest to Jesus. es precisamente durante la tormenta cuando nos acercamos más a Jesús. And as much as we want to, we cannot keep people from their storms. Y aunque por mucho que queramos, no podemos evitar que las personas atraviesen tormentas. But what we can do Pero lo que sí que podemos hacer is to equip people to endure the storm. es equipar, dotar a las personas para que soporten la tormenta. And that's what we want to talk about this morning. Y es lo que vamos a hablar esta mañana. What practical advice do we give to people ¿Qué consejos prácticos podemos darle a las personas to teach them how to walk? para enseñarles a caminar? And may God give you wisdom to know when to carry and when to make them walk. Espero que Dios os dé la sabiduría de saber cuándo tenéis que llevar a las personas y cuándo tenéis que dejar que caminen. People eventually have to choose to make their own decision for Jesus. Finalmente son las personas las que tienen que tomar la decisión de seguir a Jesús. And there comes a time when, as a leader, you have to tell people to grow up. Y llega un momento que como servidor le tienes que decir a las personas que tienen que crecer. I would have to say the same is true for ourselves. Pero también tengo que decir que esto se puede aplicar a nosotros mismos. You and I have to continue to walk in the Lord. Nosotros, tú y yo, tenemos que seguir caminando en el Señor. And there is a certain responsibility we have to continue to mature. Y tenemos una cierta responsabilidad en seguir madurando. So the advice that we give other people Así que esos consejos que les damos a otras personas isn't bad advice for ourselves. no es un mal consejo para nosotros, tiene que ser también para nosotros. And even for those of us who have been walking for a long time, Incluso para los que llevamos caminando mucho tiempo, sometimes there comes a season of life where it's difficult to walk. a veces hay una temporada en la vida en la que es difícil caminar. I had a friend who had a very severe illness. Yo tengo un amigo que tuvo una enfermedad muy grave, She almost died. una amiga, casi se muere. And I said, in those months when you were so sick, were you able to pray? Were you able to read the Y le scripture? pregunté, en esos meses que estabas tan enferma, ¿fuiste capaz de orar? ¿Fuiste capaz de leer la escritura? She said, I was so sick, I couldn't even read the Bible. Dice, estaba tan débil, tan enferma, que ni siquiera podía abrir la Biblia. My mind was so overwhelmed with the pain, I couldn't even focus on God. Estaba tan desbordada por el dolor que no podía centrarme en Dios. But I had a lot of people who prayed for me. Pero tuve a muchas personas que oraron por mí. So for even those of us who are called to be walkers, Incluso para nosotros que estamos llamados a ser caminantes, even for us, there may be a season where we need to be carried. incluso para nosotros puede llegar la temporada en la vida en la que necesitemos que nos lleven. And that's okay. Y está muy bien eso. But when that season's over, start walking again. Pero cuando pasa ese momento, esa temporada de la vida, comienza de nuevo a caminar. We have to know when it's time to be carried and when it's time to walk. Tenemos que saber cuándo es el tiempo para ser llevado y cuándo es el tiempo para caminar. Let's talk a little bit more about where people need to walk towards. Vamos a hablar un poco de hacia dónde tiene que caminar la gente. Yesterday's reading Ayer, in Acts, en los Hechos de los Apóstoles, la it's lectura, just one line. en 1:9, Yeah, just one line of scripture. a ver, It's Acts 9, en los Hechos 9, 21. ya, en 31.
Okay. Acts, Hechos de Apóstoles. Hechos 9:31, Thank you. ¿no? Yes. Ok. La iglesia. Just read it for us. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. In the English translation, it says, the church walked in the fear of the Lord. En la traducción inglesa, lo que dice en vez de progresaba es que la iglesia caminaba en el temor del Señor And in the consolation of the Holy Spirit. y en el consuelo del Espíritu Santo. The church walked in the fear of the Lord. Porque la iglesia caminaba en el temor del Señor. How does a church walk? ¿Y cómo caminaba la iglesia? It's not a building, it's a community. Porque no se trata de un edificio, se trata de una comunidad. So the church walked in the fear of the Lord Así que esa comunidad, esa iglesia caminaba en el temor del Señor and in the consolation of the Holy y Spirit. en el consuelo del Espíritu Santo. Now, the term fear of the Lord is very specific. Sorry. Fear of the Lord has a very specific meaning. Que esa frase, el temor del Señor, es muy específica. This term, fear of the Lord, in this context, doesn't mean anxiety. Esta frase, temor del Señor, en este contexto no significa angustia ni ansiedad. It means a way of life. Significa un camino para la vida. It means a call to holiness. Significa una llamada a la santidad. It means living under a certain discipline. Significa vivir bajo una cierta disciplina. For the Jewish people, Para el pueblo judío, the fear of the Lord el temor del Señor is not simply an emotion. no es simplemente una emoción, Rather, it's a decision to live a certain way. es una decisión de vivir de una manera determinada. So when Luke tells us they walked in the fear of the Lord, Cuando Lucas nos dice que caminaban en el temor del Señor, it means they walked a certain way of life. significa que caminaban en un cierto tipo de vida, They walked with a certain discipline, caminaban con una cierta disciplina, but they had more than just that. pero tenían más que solamente eso. They had the consolation of the Holy Spirit. Tenían el consuelo del Espíritu Santo. And this is exactly the model that you and I need to live. Y ese es exactamente el modelo que tú y yo tenemos que vivir. Discipline Disciplina and grace. y gracia. We need to do our work, Tenemos que hacer nuestro trabajo, and God needs to do His work. pero Dios tiene que hacer su obra. So I want to talk for a few minutes this morning, some concrete things you and I need to do to be able to walk in the fear of the Lord and in the consolation of the Holy Spirit. Os voy a dar esta mañana unos cuantos datos prácticos de cómo tú y yo tenemos que caminar en el temor del Señor, pero con el consuelo del Espíritu Santo. But these are also the things that you need to tell your people to pay attention to. Pero también son cosas que tenéis que contarle a vuestro pueblo, a la gente a la que servís, para que caminen, para que avancen con el Señor. And we're called to a transformation of life. Y estamos llamados a una transformación de la vida. We're called to holiness. Estamos llamados a la santidad. We cannot remain where we are. No podemos permanecer donde estamos. There's no such thing as a holding pattern in the kingdom of God. No existe un solo patrón que sea así único para el reino de Dios. If you're not going forward, you're going backwards. Si tú no vas hacia adelante, es que estás yendo para atrás. In the first epistle of St. John, En la primera carta de San Juan, chapter 3, en el capítulo 3, 1 John chapter 3, en el capítulo 3, versículo 1, ¿no? No, number 1, 3:1. yeah, 1 John 3, Sí, not the gospel, the primera carta ya. perfect. Okay, could you read 1, 2, and 3 for us? 3, 1, 2 and 3, 1, ok. 2, 3. Verses 1, 2, and 3. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 1, 2, 3. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Thank you. There's a few important things that John is saying to us in this passage. En este pasaje hay unas cuantas cosas importantes que Juan nos está diciendo. The first thing he's saying is, right now, in this room, Lo primero que está diciendo es que aquí y ahora, en esta sala, we are the children of God. estamos los hijos de Dios. Right now, Aquí y ahora, this morning, en esta mañana, whatever is going on in your life, you are a child of God right now. donde estés en tu vida, no importa dónde estés, eres un hijo de Dios aquí y ahora. How did you accomplish this? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo eres hijo de Dios? You did not accomplish this. No, tú no lo has hecho. It was a gift of God's, the Father's love for you. Porque es un don del Padre, de ese amor del Padre por ti. And John says, we are God's children right here, right now. Y Juan dice, somos hijos de Dios aquí y ahora. And whether you feel that or not, it doesn't matter. That's the truth. Lo sientas o no lo sientas, no importa, es la verdad. But then John brings up a second point. Pero Juan trae un segundo punto, marca un segundo punto. Right now, we are God's children. En este momento somos hijos de Dios. What we shall be, Lo que seremos, something in the future, algo en el futuro, what we shall be has not yet been revealed. pero todavía no se ha revelado lo que seremos. But when it is revealed, Pero cuando se revele, we nosotros shall be seremos like him. como Él. Can you believe that? ¿Podéis creer en eso? I have to tell you on a personal level, Yo a nivel personal os tengo que decir of everything in this Bible, que todo lo que hay en esta Biblia, this passage is the hardest for me to believe personally. de toda la Biblia, este pasaje es el que más me cuesta creerme. I believe in the virgin birth. I believe in the virgin birth of Jesus. Yo creo en el nacimiento virginal de Jesús. I believe Jesus died on a cross and rose from the dead. Yo creo que murió en una cruz y resucitó de entre los muertos I believe Jesus performed miracles. y que hizo milagros. I believe the Holy Spirit has been poured out on us. Y yo creo que el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros. But to think that someday I will be like him is very difficult for me. Pero para mí es muy difícil creerme que un día voy a ser como Él. But this is the Word of God. Pero esta es la palabra de Dios. But then it says, Pero entonces dice, everyone who has this hope todo el que tenga esta esperanza, makes himself pure todo el que as he tiene, is pure. todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. So the first part of the passage says, this is a huge gift. La primera parte de este pasaje dice que esto es un don enorme. And there's not a person in this room right now who has a glimpse of how glorious we are going to be. Y aquí no existe nadie en esta sala que pueda ni siquiera imaginar un poquito la gloria en la que nos vamos a convertir. If we saw ourselves in glory, we couldn't handle it. No podríamos soportar en este momento ver la gloria que nos espera. And that's a gift from God Y ese es un don de Dios, because he loves you. porque os ama. It's fantastic. Es fantástico. But then John says, Pero entonces dice Juan, whoever has this hope makes themselves pure todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, because he is pure. como Él es puro. So the question is Así que la pregunta es this a gift ¿es esto un don or is this a responsibility? o es una responsabilidad? Yes, Sí, to both. las dos cosas. And we have to call our people to holiness. Tenemos que
llamar a la gente a la santidad. We have to help our people recognize this is their destiny. Y tenemos que hacer que la gente reconozca que este es su destino. And anything that stands in the way of that Y cualquier cosa que obstaculice ese caminar has to be addressed. tiene que ser. Has to be addressed. We have to deal with it. Tenemos que quitarlo de en medio, tenemos que enfrentarnos a ello. Now, you can deal with it now, Lo podéis intentar enfrentar ahora or you can deal with it in purgatory. o en el purgatorio. Do yourself a favor. Haceos, por favor, un favor. Deal with it now. Hacedlo ahora. So let's talk about some practical ways to go with this transformation. Vamos a hablar de algunas maneras prácticas para la transformación. And these are not in any particular order. Y no están en ningún orden especial. But there's a few things we have to devote the rest of our lives to. Pero hay algunas cosas a las que tenemos que dedicar el resto de nuestras vidas. And I mean devote ourselves to for the rest of our lives. Y lo que digo es en serio, dedicar el resto de nuestras vidas a hacerlo. And you've got to help your people devote themselves to these things. Y tenéis que ayudar a vuestros pueblos a que dediquen el resto de sus vidas a estas cosas. Prayer, Oración, scripture, escritura, sacrament, sacramentos, community, comunidad and service. y servicio. These 5 things are the basic foundation of the spiritual life. Estas 5 cosas son el fundamento básico de la vida espiritual. And if you devote the rest of your life to these 5 things, Si dedicáis el resto de vuestra vida a estas 5 cosas, you're going to make it. lo vais a lograr. If you ignore these 5 things, Pero si ignoráis, si pasáis de estas 5 cosas, I don't know what's going to happen to you. yo no sé lo que os va a pasar. And I'm being serious. Y lo digo en serio. We'll go through this one at a time, okay? Vamos a ir una por una, ¿vale? Okay. Prayer, Oración, scripture, escritura, sacrament, sacramentos, community, comunidad, and service. servicio. The 5 pillars of the spiritual life. Los 5 pilares de la vida espiritual. And we don't have enough time to go into great detail on, but we're going to go through them. No podemos entrar en detalle en cada una de ellas, pero vamos a ir una por una hablando de ellas. And we're going to stay very specific on what you can tell your people. Y voy a ser muy específico para que sepáis lo que contarle a la gente. Pope John Paul II has a beautiful description of prayer. El Papa Juan Pablo II tiene una descripción preciosa sobre la oración. He calls it a genuine dialogue of love. Él lo llama un auténtico diálogo de amor. And whatever kind of prayer you pray, No importa la oración que reces, that's the mark. ese es como tiene que ser, un genuino y auténtico diálogo de amor con Dios. Thank you. I heard that. I got that. Yeah. Yeah. Very good. Very good. Because prayer is one of the major ways that we connect with God. Una de las maneras principales de conectar con Dios es la oración. And you cannot cut this and still be fed. And still be? And still be fed by God. No puedes cortar ese hilo que tienes en la oración y esperar seguir alimentándote de Dios. And specifically, to help our friends, I want to talk about a personal prayer time. Pero específicamente y para que ayudemos a nuestros pueblos, quiero hablar de la oración personal. It's good to go to a conference, Está muy bien ir a una asamblea and it's good to go to a retreat, y está muy bien ir a un retiro and it's good to go to a prayer meeting. y está muy bien ir al grupo de oración. That does not replace your personal prayer time. Pero eso no puede suplir y reemplazar a vuestro tiempo de oración personal. We all need to set aside some time every day, just God and me. Tenemos que dedicar todos los días un tiempo para estar a solas con Dios, Él y yo. There's no substitute for this. Y no existe ningún sustituto para esto. I have a theory. Yo tengo una teoría. I have seen in many places
the prayer and the charismatic renewal getting weak. Yo en muchos lugares he ido viendo cómo la oración carismática ha ido debilitándose. And there's a lot of theories why that's happening. Y bueno, existen muchas teorías por las por qué está sucediendo esto. I offer one theory. Pero yo voy a ofreceros una teoría. I think a lot of people have stopped having a personal prayer time. Creo que muchas personas han dejado de tener una vida de oración personal. So it comes to Tuesday night, Cuando llega el martes por la noche and we flip on the switch, y bueno, pues nos ponemos en marcha, ¿no? Damos al botoncito de and encendido we pray like crazy for 3 y ya hours. empezamos como 2 horas de como locos, ¿no? Nos han encendido y ya And then we turn off the switch y luego ya apagamos el botón and go home. y nos vamos a casa. And next Tuesday we'll come back and turn the switch on. Y luego esperamos hasta el martes siguiente para volver a encendernos y That's apagarnos. not walking in the Spirit. Pero eso no es caminar en el Espíritu. This has got to be a daily discipline. Es una disciplina diaria. And you're better off to pray a little bit every day Y es mejor rezar un poco cada día than to pray like a maniac one day a month. que un día al mes rezar como un poseso. Okay? A person is better off walking 20 minutes every day Es mejor que una persona camine todos los días 20 minutos than running a marathon once a year. que una vez al año corra una maratón. So every day we have time for prayer. Así que cada día tenemos que tener un tiempo de oración. One of the tools for my personal prayer life is this thing right here. Una de las herramientas que yo utilizo para mi vida de oración es esto. It's a little kitchen timer. Es un reloj de cocina, de estos que lo enciendes para cocer un huevo, ¿no? And I set it for 20 minutes Y yo, por ejemplo, pongo 20 minutos and I hit the start button. y yo le doy al botón de encendido And in my house in the morning, y en mi casa por la mañana, before a cross, ante una cruz, un crucifijo, I just start praising the Lord. comienzo a alabar al Señor. And I'm singing in tongues and proclaiming His name. Y canto en lenguas y proclamo su nombre. Now, the reason I have this little clock is because I'm a very weak person. La razón por la que tengo este reloj es porque soy muy débil. Some days I don't feel like praising God. Hay días que no me siento ganas de alabar a Dios. Many days I get distracted. A veces me distraigo, muchos días. If I prayed as long as I felt like it, I would pray for 2 or 3 minutes. Si yo rezara según cómo me siento, pues hay días que estaría 2 o 3 minutos. So this may seem very mechanical to you, Esto parece a lo mejor un poco mecánico para vosotros, algo automático. but I need the discipline. Pero yo necesito disciplina And I don't stop praising the Lord y no paro de alabar al Señor. because we can't just praise God when we feel like it. No podemos simplemente alabar al Señor cuando nos apetece. He is worthy to be praised whether I feel like it or not. Es digno de ser alabado, me guste a mí o me sienta yo con ganas o no. And then after my praise and worship time stops, Después de que ese tiempo de alabanza termina, the second timer, I have a time of silence. en el segundo pone otra vez el reloj y tiene un tiempo de silencio, Where I just sit there and try to keep my heart open to Him. donde me siento e intento tener el corazón abierto a Él. And then after that, Y después de eso, I keep a prayer journal yo tengo un diario de oración and I just write a letter to God every day. y todos los días le escribo una carta a Dios. There's a lot of days I don't feel anything. Hay días que no siento nada And Saint Benedict had great advice. y San Benito tenía un consejo muy bueno. Saint Benedict says, Dice San Benito, on the days you cannot pray, en los días que no puedes orar, at least say your prayers. al menos di tus oraciones. And I think everybody here can understand that. Lo podéis entender, creo todos, lo que quiero decir. You won't always have some profound spiritual Hay experience. veces que no vas a tener un momento espiritual súper impactante, profundo. And your own countryman, Saint John of the Cross, says, Incluso vuestro paisano, San Juan de la Cruz, dice, God won't always give you a spiritual experience. Dios no siempre te va a regalar una experiencia espiritual.
Because he wants to reach you with faith, not only with human feelings. Porque te quiere alcanzar con fe, no solo por sentimientos humanos. And you have to tell your people who are just learning to walk, Y tenéis que decirle a vuestros pueblos, a esas personas que están empezando a caminar, you have to persevere beyond your feelings. tienes que perseverar más allá de tus sentimientos. Choose to do this, Y elige hacer esto. and then just keep doing it. Y sigue haciéndolo. I can tell you many times I'm praying for these 20 minutes. Yo os puedo decir que estoy a lo mejor rezando estos 20 minutos. The first 19 minutes I'm distracted, I can't hardly focus. Los primeros 19 minutos estoy distraído, no me concentro. And then in that last minute, Y de repente ese último minuto, and sometimes I don't feel anything. y a veces no siento nada. One of the great disciplines of walking in the Lord Una de las grandes disciplinas de caminar en el Señor is you cannot walk by your feelings. es que no puedes caminar según tus sentimientos, You cannot walk by your emotions. según tus emociones. You cannot even walk by the anointing. Ni siquiera puedes caminar solo por la unción. You have to walk by choice. Tienes que caminar por elección. You have to choose to do this. Tienes que elegir hacer esto. And whether you feel anything or not doesn't matter. Sientas algo o no, no importa. We just spent 20 minutes praising God. Pásate 20 minutos alabando a Dios, Has God been honored? porque Dios así ha sido honrado. Has God been glorified? ¿Se le ha glorificado a Dios? Then it's been a good prayer time. Muy bien, entonces es un buen tiempo de oración. It doesn't matter what I'm getting out of it. No es lo que yo obtenga de ese momento. I'm choosing to honor God. Yo quiero en ese momento, elijo honrar a Dios. I said a few minutes ago, consistency is important. Yo os he dicho que esta insistencia es importante. And especially for people who are just beginning to walk. Especialmente esta disciplina, ¿no? Es buena para las personas que están comenzando a caminar. Have them pray for 5 minutes a day. Hacedles ver que es bueno que estén 5 minutos al menos al día. Sometimes in their enthusiasm, I'm going to pray 2 hours every day. A veces, en ese entusiasmo y motivación, yo voy a estar 2 horas rezando. And that usually lasts about 1 day. Y eso dura como un día. And then they get discouraged and give up. Y luego, pues eso, se desaniman y ya se rinden y lo dejan. Create situations for people to succeed. Creadles situaciones en las que las personas van a lograrlo. Can they honestly pray for 5 minutes a day? Es como, realmente, ¿no puedes dedicar 5 minutos al día? Then help them to do that. Y ayudarles a que logren hacerlo. In some places, people even have accountability. Y hay lugares en los que las personas incluso tienen que rendir cuentas. Where people say to each other, did you get your prayer time today? Es decir, una persona le puede preguntar a la otra, ¿ya has tenido tu rato de oración hoy? And it's amazing how a little bit of pressure kind of keeps us faithful. Es asombroso como esa pequeña presión, tienes que rendir cuentas, puede hacer cosas asombrosas, lograr cosas asombrosas. So we need to help our people find a very basic, simple discipline of prayer. Tenemos que conseguir que nuestra gente consiga una disciplina de oración muy básica, muy sencilla. But consistency is what's important. Pero esa persistencia, ¿no? Y la disciplina es muy importante. And your prayer can include many kinds of prayer. Y la oración puede incluir muchos tipos de oración. Charismatic prayer, Oración carismática, contemplation, de contemplación, the rosary, el rosario, different novenas or traditional prayers. diferentes novenas, oraciones tradicionales. You do what you need to do, Haced lo que necesitéis hacer, but create a pattern of every day. pero crearos un patrón para cada día. We find it's better, if it's possible, to pray at the same time every day. Si es posible, pensamos que es bueno hacerlo siempre a la misma hora cada día.
Human beings are creatures of habit. Porque los seres humanos somos criaturas de hábitos. That can be bad, but it can also be good. Puede ser malo tener hábitos, pero también es bueno. So if you can create a habit of prayer. Así que si podéis crear ese hábito de oración, So tomorrow I think starts May, doesn't it? mañana creo que empieza el mes de mayo, ¿no? Yeah, okay. So for the month of May, Así que para el mes de mayo, make a decision tomad la decisión that you will pray a personal prayer time, 5-10 minutes a day. tomar esa decisión de que cada día vais a dedicar 5 minutos de oración personal, But do it every day for the month of May. pero hacerlo todos los días durante el mes de mayo. And if you're halfway through May and it's going good, do not increase it. Y si a mediados de mayo os va también, no intentéis aumentar el tiempo de oración. See if you can do a little bit consistently for 1 month. Así que perseverad en hacerlo con disciplina durante todo el mes, dedicar el mismo tiempo cada día. If you can do 5 minutes in May, Si lográis hacer 5 minutos en mayo, do not do 30 minutes in June. no intentad hacer 30 minutos en junio, Maybe go 7 or 8 minutes. o ampliadlo a unos 7 u 8 minutos. The trick is consistency El truco es la perseverancia, la disciplina. and help your people to do this. Y ayudad a vuestros pueblos, a la gente a la que acompañáis, a hacer esto. If Jesus had to get up every morning while it was still dark and pray, what about the rest of us? Si Jesús se levantaba cada mañana antes de que amaneciera y oraba, ¿cómo no nosotros? Let's talk a little bit about sacrament. Vamos a hablar un poco sobre los sacramentos. We covered quite a bit of that yesterday. We won't take much time now. Ayer ya hablamos un poco de ello y no voy a meterme mucho más en profundidad. One of the great tools of maturity is the gift of confession. Uno de los grandes instrumentos para la madurez es la confesión. St. John Chrysostom made this comment. San Juan Crisóstomo hizo este comentario. Whether a bird is held to the ground by a chain Si hubiera un pájaro que estuviera enganchado al suelo por una cadena, or a bird is held to the ground by a silk thread, o le agarren al suelo con un hilo de seda, either way the bird cannot fly. no importa lo que le esté enganchando a ese pájaro, no va a poder volar. I hope not many of us still have heavy chains, Yo espero que ninguno de nosotros sigamos teniendo cadenas muy pesadas, but I would guess most of us have silk threads. pero yo creo que la mayoría de nosotros seguimos teniendo esos hilos de seda. And obviously we have to deal with the serious sin in our life. Y obviamente tenemos que enfrentarnos al pecado en nuestras vidas. And as disciples of Jesus, we are not exempt from sin. Y aunque seamos discípulos de Jesús, no estamos exentos de pecado. In my country, many years ago, there was a very famous evangelist, Jimmy Baker. En mi país hace unos años había un evangélico muy famoso que se llamaba Jimmy Baker. Yeah. He had an extraordinary ministry, Y tenía un ministerio extraordinario. amazing healings, Y sucedían sanaciones asombrosas. people being baptized in the Spirit. It was amazing. Las personas, miles bautizados en el Espíritu. Era algo increíble. But he got into a lot of trouble Pero se metió en muchos problemas and ended up in prison, y acabó en la cárcel. causing huge scandals. Y eso provocó un escándalo inmenso. And this multi-million-dollar ministry just fell apart. Y este ministerio que es que ganaban millones de dólares, pues se deshizo. After he got out of prison, Después de salir de la cárcel, a friend of mine was having a conversation with him, un amigo mío habló con él and he said to him, y le dijo, Jimmy, what happened? y le preguntó este amigo mío, pero Jimmy, ¿qué pasó? Clearly you were walking in the power of the Spirit. Era tan claro que caminabas en el poder del Espíritu. And here's what Jimmy Baker told my friend. Y esto es lo que Jimmy Baker le dijo a mi amigo. He said,
I did not make one decision. Dice, yo no tomé ni una sola decisión, I made 1,000 little decisions tomé miles de pequeñas decisiones that took me in the wrong direction. que me llevaron al camino equivocado. I was so busy serving the Lord, Estaba tan ocupado sirviendo al Señor I neglected my own prayer time. que yo dejé de lado mi tiempo personal de oración. I was praying with people all the time. That was good enough. Yo estaba rezando por personas todo el tiempo y estaba muy bien. And I was under so much stress and anxiety, Y yo tenía tanta ansiedad, tanto estrés, I started getting myself into trouble sexually. que incluso tuve problemas sexuales. But I knew God understood. Pero yo sabía que Dios entendía todo esto. He knows my weaknesses. Pero que Él conoce mis debilidades. He loves me no matter what. Él me quiere, no importa cómo sea. Besides, I'm doing His work. Y además estoy sirviéndole, estoy haciendo su obra. And He said, I thought I was above the law. Dice, yo pensé que estaba por encima de la ley. I thought I was given an exemption by God. Pensaba que yo estaba exento, que Dios me había dado como la exención, que podía hacer lo que quisiera, Both human law and God's law. tanto para la ley humana como para la ley de Dios. And He said, that's how I got in trouble. Pero así me metí en problemas. So don't think because you're a leader, No penséis que porque sois un servidor, everything's fine. que todo está bien, que estáis ya por encima. With a little looking into our hearts, Si echamos una miradita a nuestro corazón, we'll see the silk threads that still hold us to the ground. podemos ver esos hilos de seda que nos siguen aferrando a las cosas de la tierra. And if there's chains still holding us to the ground, E incluso hay cadenas que nos siguen agarrando we got to deal with them. y tenemos que enfrentarnos a eso. And it's amazing. I'm saying this to you as a friend. Y es asombroso, y os lo digo como amigo. I have met so many leaders of the Charismatic Renewal over so many years. Yo he conocido a tantos servidores de la renovación carismática durante tantos años And I have seen good men and women y he visto hombres y mujeres buenos who ignored the threads que ignoraban esos hilos que les estaban aferrando and who ignored the chains. y que ignoraban también sus cadenas. They just, it's a disaster. Un desastre. Take care of yourself. Por favor, cuidaos. And I believe that one of the great safeguards of our lives is the gift of confession. Una salvaguarda para nuestras vidas es el don de la confesión. Because not only is it a chance to look into your heart, Porque no es solo una oportunidad para mirar nuestro corazón, but grace is given for that particular area of your life. pero se da una gracia especial para ese momento de tu vida, para esa área especial de tu vida. Something extraordinary happens in the sacrament of confession. En el sacramento de la confesión sucede algo realmente extraordinario. Not only does God take something out of you, No es que simplemente Dios te quite algo, te saque algo, but God puts something holy into you. pero Él introduce algo santo en ti. Let me give you an example from my own life. Os voy a dar un ejemplo de mi propia vida. A couple of years ago, Hace un par de años I became extremely critical of everybody. yo me volví muy crítico con todo el mundo. I mean, I was just mean in my heart. Realmente me volví muy mezquino, un corazón mezquino, Everybody was doing everything wrong. porque todo el mundo lo hacía mal. I can't believe she keeps wearing that same dress. Pero bueno, yo no me puedo... Pero bueno, esta mujer, ¿por qué no se cambia de vestido? Siempre lleva la misma ropa. Why doesn't that guy shut up? ¿Por qué no se calla ese de ahí? And I wouldn't say it out loud, Y lo decía en voz alta. but I was shooting everybody in the room. Y estaba disparándole, como asesinando a todos los que estaban a mi alrededor. And I knew it was wrong. Y yo sabía que estaba mal. And I said to myself, Y yo me dije a mí mismo, I gotta stop that. digo, tengo que parar. Stop Bueno, eso. it. And then, go ahead, you. Okay, thank you. That was in español. Okay. And then I would do it the next day. Pero y volví a hacerlo al día siguiente. And I'd feel bad, and I would say, I'm not gonna do that Y anymore. me sentía mal y volví a decir, no lo voy a hacer más. This went on for maybe 2 months. Durante 2 meses estuve así.
Finally, I took it to confession, Y finalmente, pues ya fui a confesarme. and I confessed it, Y me confesé de ello. and I said, I don't know why this is here, but it's here. Y yo le decía, no sé por qué hago esto, pero lo hago. Está aquí, esta cosa. And so the priest gave me absolution, Y el sacerdote me dio la absolución, prayed over me, oró por mí and it was gone. y se fue. And it's never come back again. Y nunca lo he vuelto a hacer. I don't even know what that was, but it's gone. Ni siquiera sé por qué sucedió eso, pero ya se ha ido. And it did not leave by my own resolve. Pero no fue mi resolución ni mi fuerza la que consiguió quitarlo. It left in the sacrament of reconciliation. Me abandonó, se fue de mi vida en el sacramento de la reconciliación. Do you know what the word reconcile means? ¿Sabéis lo que significa la palabra reconciliación? Your eyelashes are cilia. Las pestañas, creo que es en latín, se llaman cilia. And ra means again, re. Sí, y la palabra re significa repetición, una y otra vez. Con means with. Y con significa con. Reconcilia. Sí. Again, with the eyelashes is what the word means. De nuevo con las pestañas, es lo que quiere decir la palabra. So when we are reconciled, Así que cuando nos reconciliamos, we can go eyelash to eyelash once again. podemos volvernos a mirar a los ojos de pestaña a pestaña una vez más. We can be face to face with the other. Podemos mirar al otro cara a cara. When you go to confession, Cuando vas a la confesión, Jesus comes up to you Jesús viene hacia ti, and brushes you with his eyelashes. ¡ay, qué bonito! Y te da con sus pestañas And you are healed. y te sanas, You're forgiven. te perdonas, You're set free. estás liberado. As I said, I personally believe it's one of the great tactics of the devil in our age not to go to confession. Una de las tácticas que utiliza el diablo en nuestros días es el no dejarnos ir a confesar. And you have got to get your people back to the sacraments. Pero tenemos que llevar a nuestra gente de nuevo a los sacramentos, Both confession and Eucharist. tanto a la confesión como a la Eucaristía, Because these are things that will draw them so close to Jesus. porque son dos cosas que les van a acercar tanto a Jesús. And again, regularity is essential. Y también, de nuevo, la regularidad, el hacerlo regularmente es esencial. For us in this room, we should probably be going at least once a month. Para los que estamos en esta sala, al menos deberíamos una vez al mes ir a confesarnos. But at least get your people to go once every 3 months, at least. Pero al menos consigamos que nuestra gente vaya cada 3 meses. And I have to say this, Y tengo que decir esto. if you have a problem with reconciliation, Si tenéis un problema con la reconciliación, you have a problem. tenéis un problema. Really seek the Lord on this. Por favor, buscad al Señor en esto. The sacrament of reconciliation is considered by the church to be a sacrament of healing. El sacramento de la reconciliación lo considera la Iglesia el sacramento de la sanación. Eucharist and reconciliation are foundational to the Christian walk. La Eucaristía y la reconciliación son básicos para el caminar de un cristiano. Don't waste this huge opportunity. Por favor, no perdáis la oportunidad de estas dos cosas tan importantes. Let's talk about Scripture for a few minutes. Vamos a hablar de la Escritura un momento. There is so much power in this word. Hay tanto poder en esta palabra. We spoke about it quite a bit yesterday. Ya hemos hablado de ello ayer. But you have got to help your people become scripturally literate. Tenéis que ayudar a las personas de vuestros grupos a que sean no expertos, pero sí que estén enganchados a la Escritura. Saint Jerome says that to be ignorant of Scripture San is to be Jerónimo ignorant dice, of Christ. San Jerónimo dice que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo.
And traditionally, Catholics are quite weak in Scripture. Los católicos tradicionales no están muy duchos, muy fuertes en la escritura. Many Catholics really don't even know how to find anything in the Bible. Muchos católicos no tienen ni idea de dónde buscar un pasaje de la escritura. And that's okay, Bueno, está bien, but let's teach them. pero vamos a enseñarles. One of the things that I have come to learn, Una de las cosas que he aprendido, when people are ignorant of the Bible, cuando las personas ignoran la Biblia, they're very embarrassed about that. se sienten como muy avergonzados. So when you ask them a question, Así que cuando le hacéis una pregunta, everybody shakes their head. todo el mundo pues asiente con la cabeza. But half the people shaking their head don't know what you're talking about. Pero la mitad de esas personas que asienten con la cabeza no tienen ni idea de lo que estáis hablando. So it's better not only to teach them about Scripture, No es solo bueno enseñarles sobre la escritura, but even teach them where things are at in the Bible. sino también enseñarles dónde buscar cosas en la escritura. We had a situation a while ago. Hace un tiempo tuvimos una situación, I was spending some time in a parish, estaba durante un tiempo en una parroquia and we invited people to bring their Bibles, e invitamos a las personas a que trajeran sus Biblias and we sat around a table to discuss some things. y nos sentamos alrededor de una mesa para discutir algunas cosas. And I said at one point, Y yo dije en un momento, let's open to the first chapter of John's Gospel. vamos a abrir en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. And I saw everybody kind of looking around. Y vi a todo el mundo que se miraban así unos a otros, miraban así alrededor. And one person had the courage to ask, Y una persona tuvo el valor de preguntar, is that in the Old or the New Testament? ¿está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? And somebody had their finger in the Bible right behind Genesis. Y había una persona que tenía su dedo marcando el Génesis. The next week, half of the people didn't show up. La siguiente semana muchas personas no aparecieron. And I said to them, what's the matter? Y les pregunté, ¿pero qué pasa? They said, I don't know anything here and I feel very embarrassed. Yo es que me siento tan avergonzado porque no tengo ni idea de nada de lo que se habla aquí. So the next week, Así que a la semana siguiente I brought in 30 Bibles that were exactly the same. yo traje 30 Biblias que eran exactamente iguales. And I said, Y dije, let's look at the first chapter of John, page 492. dice, vamos a buscar en el primer capítulo de San Juan, página 492. And everybody like, oh, Y todo el mundo, bueno, ya 492, aquí está. here's my point. Y aquí es donde quiero This is a llegar. very weak area for Catholics. Es un área en el que los católicos se sienten muy débiles. And don't presume too much. Y no intentéis imaginar, presumir que saben mucho, demasiado. You're better off to make it simple Es mejor que sea algo muy sencillo and they can participate para que puedan participar than create an opportunity for them to be embarrassed. que hacer que se sientan avergonzados. Also, how can you help them study the Bible every day? ¿Y cómo podéis ayudarles a estudiar la Biblia todos los días? One thing you could do Una cosa que podéis hacer, when you're giving a teaching at the prayer meeting on Tuesday night, por ejemplo, el martes por la noche te toca dar una enseñanza en el grupo de oración. encourage people to have their Bibles. Anima a las personas a que traigan su Biblia. Let's all open up to the particular passage. Vamos a abrir en tal pasaje. And if you wanted to, Y si quieres, you could hand out a piece of paper puedes a lo mejor pasar una hoja de papel with 4 or 5 additional scriptures. con 4 o 5 pasajes además del que ya había referido And say to the people, y decirles, we don't have time in this teaching to go through these 5 scriptures. no nos da tiempo en este momento de la enseñanza a repasar estos 5 pasajes, But they're related to what I said tonight. pero está relacionado con de lo que yo he hablado hoy. So why don't, when you get home, look up one of these scriptures each day until next week at the prayer meeting? ¿Por qué no cuando volváis a casa os miráis cada día de la semana hasta la siguiente reunión uno de los pasajes de este papel? Create something that helps them
daily in the Bible. Cread algo que les ayude para utilizar la Biblia a diario. Maybe you could have some kind of a simple Bible study in preparation for next Sunday's readings. A lo mejor en preparación para las lecturas del domingo siguiente podéis hacer un estudio de la Biblia. If you simply say to people, you should read your Bible every day, Y si simplemente le dices a la gente, tienes que leer tu Biblia todos los días, most of them won't read their Bible every day. la mayoría de ellos no van a leer la Biblia todos los días. So give them some little task, some very simple assignment. Así que darles como deberes muy simples. You don't want to frustrate them. No queréis frustrarles, You don't want to overwhelm them. no queréis desbordarles, You want them to succeed. queréis que lo logren, You want this to work. queréis que esto os funcione. So give them something very simple that they could do every day. Así que dadles algo muy sencillo que pueden hacer todos los días. Let's talk about community. Vamos a hablar de la comunidad, un momento. We were made to be together. Nos han creado para estar juntos. Being a Christian never was seen as a me alone kind of a El ser cristiano nunca se ha pensado para estar solo. Now, there's many varieties of community, and we won't get into that. Existen diversidad de formas de comunidad a la que no vamos a entrar ahora, But I want to say that there's a few people that everybody needs in their life. pero yo os voy a decir que hay algunas personas que todo el mundo necesita tener ese tipo de personas en su vida. And whatever your community looks like, be sure you have these people in your life. Y no importa cómo sea vuestra comunidad, aseguraos de que esas personas, de ese tipo de personas, estén allí. One person everybody here needs is a truth speaker. Una persona que todo grupo necesita y todos necesitamos es uno que habla la verdad, dice la verdad. A truth speaker is somebody who loves you, Una persona que te dice la verdad es alguien que te ama, but they're not impressed by you. pero que no se deja impresionar por ti. They care about you, Se preocupan por ti, but they're free to speak to you very directly. pero te hablan muy directamente. I don't know how this works, but have you ever had this experience? No sé cómo esto funciona, pero ¿habéis tenido alguna vez esta experiencia? One person tells you something about yourself and it makes you very mad. Una persona te dice algo sobre ti que te enfada muchísimo. A second person tells you something about yourself and you're very hurt. Y otra persona te dice algo sobre ti y te hace mucho daño. A third person tells you the same thing Una tercera persona te dice lo mismo and you want to fight. y quieres pegarte con ella. A fourth person comes along and says the exact same thing. Y llega una cuarta persona que dice exactamente lo mismo And for some reason, when that person says it, you're open to it. y por alguna razón desconocida estás abierto a lo que te está diciendo. I don't know how that works, but it's true. Yo no sé cómo funciona eso, pero es verdad. I call it human chemistry. I don't know what it is. Llamadlo química, no sé lo que es. But certain people we're open to and certain people we're not. Estamos abiertos, dispuestos a aceptar de algunas personas y de otras para nada. So find a person that you are open to Encontrad a esa persona a la que estáis dispuestos a abriros and let them speak truth into your life. y que realmente pues os digan la verdad en vuestra vida. I have a few truth speakers in my life, Yo en mi vida tengo varias personas de estas que me dicen la verdad and sometimes it's hard to hear what they have to say. y a veces es duro escuchar lo que te tienen que decir, But these people have saved my life pero estas personas han salvado mi vida because they'll say to me, porque me dicen, I think that's really a bad idea. yo creo que eso es una idea malísima. I appreciate your intentions, Yo aprecio la intención que tienes, but I think you're going about it completely the wrong way. pero yo creo que lo vas a hacer totalmente mal. And it kind of hits, Y esto es como que te golpea, ¿no? Te choca. but I'm able to hear them and receive that word. Pero yo soy capaz de escucharles y de recibir lo que me están diciendo. So all the people who are beginning to walk their journey need a truth speaker in their life.
Para todas esas personas que comienzan a caminar, que por favor haya siempre alguien que les habla la verdad, que les dice la verdad. And all of us who are walking the journey need a truth speaker in our life. Y todos necesitamos que alguien nos acompañe diciéndonos la verdad en nuestra vida. Is that a relative? Is that a friend? Is that a confessor? I don't know. Será un confesor, será un amigo, un pariente, ni idea, no lo sé. Find a truth speaker. Pero encontrad esa persona que es la que os dice la verdad de vuestra vida. It's a gift from God. Porque es un don de Dios. Another person you need in your life is a spiritual companion. Otra persona que necesitas en tu vida es un acompañante espiritual. That might be a spiritual director. Puede ser un director espiritual, It could be some kind of a spiritual authority. puede ser alguien que tiene autoridad espiritual sobre ti. But it's somebody who helps you discern the journey of the Spirit for your life. Pero es alguien que te ayuda a discernir en este recorrido espiritual en tu vida. And they don't always tell you what to do, Y no siempre te dicen lo que tienes que hacer, but they help you wrestle with the questions. pero te ayudan a luchar con esas preguntas. They help you get some perspective, Te ayudan a tener perspectiva and they give you encouragement. y te dan aliento. A third person you need in your life, Una tercera persona que necesitas en tu vida, and this is really important for people in ministry, y es muy importante para las personas en el ministerio, you need a friend. necesitas un amigo. Somebody who just loves you as you are, Una persona que te quiera como eres, and you can have a bad day, y puede que tengas un mal día, and they won't always try to fix you. y esa persona no intenta, esa persona va a estar siempre allí para ayudarte. I was with a group of youth ministers a while ago, Hace un tiempo yo estaba con un grupo de servidores de jóvenes, and they're everybody's good friends. y parecían buenos amigos. And one guy who was really good in youth ministry, Y había uno que era realmente bueno, o sea, era un servidor he stays fantástico. up half the night listening to the kids' problems. Sorry. He stays up all night listening to Era el típico que se quedaba toda la noche escuchando los problemas de otro. the kids call him on his phone, he'll talk with them. Él, o sea, está dispuesto a cualquier hora que le llamen, él está ahí al teléfono dispuesto a que todos los chavales le llamen. Some girl dumped her boyfriend, he'll pray with the guy half the night. Dice, y hay una chica que ha dejado a su novio, entonces él va con el chico a consolarle toda la noche. He's so patient. Tiene tanta paciencia. And one day he said to us, Y un día nos dijo, if I have to pray with one more kid today, I'm going to throw myself off a bridge. dice, si voy a orar por otro joven más, me voy a tirar por un puente. O sea, si tengo que orar por alguno más, me tiro por un puente. And some of his fellow ministers said, Y algunos de los servidores que le acompañaban I dijeron, rebuke that in the name of Jesus. pero bueno, en el nombre de Jesús, ¿qué dices? Come on, let's pray right. Vamos a orar por ti. Bueno, ¿qué te pasa? And his friend said, Y su amigo, el mejor amigo de este, dijo, let's go get a cup of coffee. bueno, vamos a tomarnos un café con él. A friend doesn't have to fix you. Un amigo no te tiene que arreglar la vida, no te tiene que estar diciéndote exactamente cómo tienes que estar. You can have a bad day and they're not scandalized. No se van a escandalizar porque tengas un mal día. You should have somebody in your life you can just relax and talk to. Tiene que haber una persona en nuestra vida con la que simplemente nos podemos relajar y charlar. So you need a truth speaker, Así que necesitas esa persona que dice la verdad, you need a spiritual companion, necesitas un acompañante espiritual and you need a friend. y un amigo. Those three people will keep you from going insane. Esas tres personas van a impedir que te vuelvas loco. And if you don't have them, Y si no pray las, to God, seriously, y si no las tienes, pídeselo a Dios, por favor, ask God to give them to you. que te las dé. Dile a Dios. Then the last thing we need Y la última cosa que necesitamos is service. es, la última de las 5 es el servicio. We learn to walk by walking. Aprendemos a caminar caminando. One of the dangers in the Catholic Charismatic Renewal Uno de los peligros en la renovación carismática católica
We have too few performers Tenemos demasiados pocos ejecutores and too many spectators. y demasiados pocos actores y demasiados espectadores. Everybody has a job to do in the kingdom of God. Pero en el reino de Dios todos tenemos una obra que realizar. And the best way to have your people grow up is to give them some work to do. Y la mejor manera de hacer que vuestros pueblos crezcan es dándoles trabajo que hacer. Whatever task you can give to somebody else, you should do that. Cualquier tarea que puedan realizar, deberíais hacer, ayudar a esas personas a hacerla. Even if it's small, No importa que sea pequeña, everybody should have a task to do. todo el mundo debería tener una tarea que realizar. Some of the Protestant churches did a study some time ago, Hace un tiempo que algunas iglesias protestantes hicieron un estudio and they found a very interesting fact. y encontraron un dato muy interesante. People come to an event 3 times. Hay gente que llega a un evento, a una asamblea 3 veces. If by the 3rd time they're not asked to do something, Si a la tercera vez que acuden a ese encuentro no preguntan si pueden hacer algo, by the 3rd time people stop dropping out. cuando pase esa tercera vez, la mayoría de esas personas se marchan. People need to feel they're part of something. Así que, si a la tercera vez que van nadie les pide que hagan algo, esas personas se frustran porque las personas necesitan And the best way hacer to algo. be part of something is to contribute to it. Así que la mejor manera de pedirle a alguien es contribuir a que lo haga. We've had people in my prayer group where they were always kind of, just kind of sitting there not doing anything. Yo tenía personas en mi grupo que simplemente estaban ahí sentadas como sin hacer nada. And then we would ask them, could you do this for us? Y le preguntábamos, ¿puedes hacer esto? They came alive. Y parecía de repente que revivían, They completely changed porque cambiaban completamente. because now they were part of it. Porque en ese momento ya formaban parte de eso. So once your people stand up and start walking, Una vez que las personas se levantan y comienzan a caminar, immediately give them some task. inmediatamente dadles una tarea. Now here's the challenge. Este es el reto. Don't give a task that they will fail at. Don't give them something. No les deis una tarea en la que sabéis que van a fracasar. Don't take a person who's just gone through Life in the Spirit seminar and make them in charge of the prayer team. Don't do that. No hagáis que una persona que no ha hecho el seminario de vida en el Espíritu, que acaba de llegar, hacerla servidora del grupo. If somebody has some emotional problem, don't give them great responsibility. No le deis a alguien que realmente está mal de la cabeza una gran responsabilidad en el grupo. But find something that matches everybody's. Pero buscad todas esas tareas que encajan perfectamente con cada persona. Create a situation where they will succeed. Cread una situación en la que esas personas van a triunfar, a hacerlo bien, And be patient with them. y tened paciencia. They won't do it exactly right. Porque no lo van a hacer exactamente bien. They won't do it as good as you do it, A lo mejor no lo hacen tan bien como tú lo haces, but they're beginning to walk. pero van a comenzar a caminar. That's what we want. Y eso que queremos. So you have to help your people Tenéis que ayudar a vuestra gente walk in the fear of the Lord. para que caminen en el temor del Señor. Prayer, Oración, sacrament, sacramentos, scripture, escrituras, community, comunidad and service. y servicio. You have got to help your people grow in these 5 things. Tenéis que ayudar a vuestros pueblos a que crezcan en estas 5 cosas. And I think you should get together with your leadership team back at home Y tenéis que también hacer que vuestros equipos de servidores en vuestros come up with a grupos strategy pues creen una estrategia to help these 5 things become part of para que, everybody's life. para que estas 5 cosas estén en la vida de las personas. But it says, Pero dice they walked in the fear of the Lord que caminaban en el temor del Señor and the consolation of the Holy Spirit. y en el consuelo del Espíritu Santo.
We need to do our part. We need to walk. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, necesitamos caminar, But God also needs to do his part. pero Dios tiene que hacer su parte, Only God can bring the consolation of the Holy Spirit. porque solo Dios puede traer ese consuelo del Espíritu Santo. And I would like to conclude this talk by taking a moment Y yo me gustaría finalizar esta charla, esta enseñanza, y nos tomáramos un momento to pray the consolation of the Spirit for you. para que pidáis ese consuelo del Espíritu Santo para vosotros. Just invite you to close your eyes right now. Así que os invito a cerrar los ojos un momento I would ask you just to open your hands, y que abráis vuestras manos just sit there and relax. y que os sentéis relajadamente. I have to tell you, I sense such an anointing in this room every time we gather. Yo os tengo que decir que cada vez que nos hemos reunido siento una unción enorme en esta sala. It isn't like we have to say, oh God, please come. No es que tengamos que decir, oh Dios, por favor, ven, God is already here in porque power. Él ya está aquí con todo su poder. He absolutely is here in the room right now. Porque Él está totalmente aquí en esta sala en este We're momento. going to take a minute to pray for you Así que vamos a tomar un momento para rezar por as vosotros, leaders and as servants, como servidores, that you can walk in the consolation of the Spirit. para que podáis caminar en el consuelo del Espíritu Santo. Spirit of God, blow upon your people. Espíritu de Dios, sopla sobre tu pueblo. Jesus, breathe on your disciples. Jesús, exhala tu aliento sobre tus discípulos. Let your people receive your Spirit in a new way, Que tu pueblo reciba tu espíritu de una manera nueva, in a fresh way. en una nueva manera, sí, nueva. Come, Spirit of God. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Spirit of God, move through this room, I beg you. Espíritu de Dios, te ruego que te muevas por esta Let a sala. wind blow through this room right now. A Que un divine wind. viento tempestuoso atraviese esta sala en este momento. Tu aliento, Your Dios. own breath, oh God. Tu propio Breathe upon your aliento. servants. Exhala Breathe tu upon them, aliento oh God. sobre tus servidores. Grant them the consolation of your Spirit. Trae el consuelo de tu espíritu sobre ellos, Señor. Grant them strength, oh God. Concédeles la fuerza, Señor. Give them discernment, oh God. Dales discernimiento, Dios. Grant them wisdom, oh God. Dales sabiduría, Dios. I sense right now that the Spirit is breaking both chains and threads. Siento en este momento que el Espíritu está rompiendo cadenas, está rompiendo hilos. That God is giving you the capacity Os to es- be holy. Os está dando la capacidad de ser santos. That God is giving you a freedom. Os está dando la libertad. And in the name of Jesus, Y en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, we break every thread and every chain rompemos toda cadena, toda atadura that holds back the servants of God. que está impidiendo que los servidores de Dios, Spirit of God, blow upon your household. Espíritu de Dios, sopla sobre esta asamblea. Let every chain and thread be broken. Que toda atadura, que toda cadena se rompa. That these your servants Que por favor a tus siervos may rise up puedan levantarse
with a new strength, con una nueva fuerza, with a new courage, con un nuevo valor, with a new conviction. con una nueva convicción. Grant them strength. Dales la fuerza, Grant them a new power. dales un nuevo poder, Grant them a fresh anointing. dales una nueva unción. Come, Spirit of God. Ven Espíritu de Come, Dios, wind of God. ven viento de Dios, Breath of God. ven aliento de Dios. Jesus, I pray protection for this your household. Jesús, te pido protección para esta tu I casa. pray you would surround them by grace. Rodéales de gracia, Señor. Protect them from the attacks of the devil. Protégeles de los ataques del diablo. Guard their health. Their health, salud. Su salud, protege su salud. Guard their minds. Guarda sus mentes, Guard their hearts. sus corazones. Protect them on their journey. Protégeles en el viaje. Protect them as they walk, Lord, in fear of you. Protégeles en ese caminar en el temor tuyo, Señor. Protect them in their ministry. Protégeles en su ministerio, Protect them in their leadership. en su servicio, Protect them as servants. como servidores. Protect them in their lives. En sus vidas, protégeles. Protect them at their jobs. Protégeles en sus trabajos, Protect them in their families. en sus familias. Bless their coming and their going. Bendice sus entradas y sus salidas. Raise up this household in strength. Señor, edifica esta casa con tu fuerza. Raise up this household in anointing. Que esta casa se edifique sobre tu unción, Raise up this household with new charisms, con nuevos carismas, with healing, con sanación, with prophecy, con profecía, with discernment, con discernimiento, with signs and wonders, con signos y prodigios, with prophetic words. con palabras de profecía. Raise up your household. Señor, edifica tu casa, Let them bear fruit que den fruto for the glory of the Father, para gloria del Padre, for the good of the people, para bien de las for the personas, sake of the kingdom. por el reino. Servants of God, Siervos de Dios, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, rise up levantaos and walk. y caminad. Take your pallets Coged vuestras and camillas, go home. id a casa, Fulfill your responsibility. cumplir con vuestra responsabilidad, Fulfill your obligation. cumplid con vuestras obligaciones, Fulfill your commitments. cumplid con vuestros compromisos, Serve the Lord. servid al Señor, Walk in the ways of God. caminad en los caminos del Señor, Turn your heart completely to God. volved vuestro corazón completamente a Dios, Give yourself for the kingdom. entregaos por el reino, Be encouraged. alentaos, Be strengthened. fortaleceos, Be anointed. sed ungidos. The Lord walks with you. El Señor camina con vosotros. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. I also have a sense. Tengo también la sensación, I'm having a vision right now of this entire group. en este momento tengo una visión para todo este grupo. And towards the back of the group, Y así hacia el fondo del grupo there is a woman walking down the road with this group. hay una mujer que camina con este grupo allí por el camino. She's wearing blue, Y va de azul and it's a heavenly color. y es It Color celestial. defies description. porque realmente es algo que no se puede describir ese color. And I see Mary walking behind the group. A ver, y veo a María caminando detrás del grupo, es que me emociono. And she's praying for us.
y está orando She's praying for you. por nosotros, está orando por vosotros. She too walks with Jesus, Ella también camina con Jesús and she's walking with you. y está caminando con vosotros. Dios te salve María. Dios contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.